Y ahora quisiera comenzar este mensaje con una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí, cuántas personas aquí han experimentado una sed profunda? Así, sed. Un deseo profundo del agua. Quizás usted haya estado trabajando en el campo, en el sol del día, y le vino un sueño profundo y un deseo ferviente de agua. Agua. Y quizás usted haya hecho una caminata larga en el sol del día también, y también haya tenido un deseo ferviente de agua, sed. O quizás también haya visitado alguna zona árida, desértica de nuestro norte, y también tuvo un deseo de agua. Una sed insoportable. Me acuerdo que hace muchos años atrás, en el siglo pasado, fuimos a la playa, y en esa época uno viajaba en tren, tomaba el tren en la estación central, llegaba hasta Cartagena y en Cartagena tomaba un bus hacia la playa. Y el viaje era largo. Y cuando veníamos de regreso, tuvimos que levantarnos temprano, tomar el bus, llegar a Cartagena, subirnos al tren. Y el tren venía repleto de gente, mucha gente. Y era febrero, uno de los meses más cálidos de nuestro verano. Y volvimos a Santiago en este largo viaje en tren. Porque el tren demoraba mucho, con mucha gente. Y repleto de personas. Y vendían bebidas y agua y otras cosas para comer. Pero el vendedor no podía pasar de un carro a otro, porque había mucha gente. Y nosotros no podíamos tomar agua. No podíamos comprar ningún refresco. Y fue insoportable. Una sed insoportable. Y se aumenta con ese pensamiento de que uno no tiene agua, carece de agua. Entonces como que la sed aumenta y se hace más y más insoportable. Y estamos dispuestos a hacer todo lo posible por conseguirnos agua. Agua para refrescarnos, para saciar la sed. Yo no recuerdo haber tenido una sed así, como esa. Estaba sudando, hacía mucho calor, febrero. Piensen que llegamos a la estación a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde venía el tren lentamente con destino a Santiago. Llegamos a las 6 de la tarde. Y ahí finalmente pudimos conseguir agua en la estación central. Y cada uno de nosotros en distintas épocas de nuestra vida también hemos experimentado esta sed física. Y tal vez muchos de ustedes también hayan tenido una experiencia como la mía, de sufrir una sed insoportable. Y esta sed, esa sed física que a veces tenemos, es un deseo profundo de refrescarnos, de saciarnos. Es un deseo de responder a una necesidad física de nuestros cuerpos, del agua, tomar agua. Y ustedes saben que existe también otro tipo de sed. Así, la misma forma que tenemos una sed física, también tenemos una sed espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el fondo de cada persona, en el fondo de cada ser humano, hay un deseo profundo
de saciar un sentido de falta o llenar un vacío que nos causa la sed física o espiritual. Y en la búsqueda de llenar este vacío o de saciar esa sed, buscamos muchas soluciones. Sí, cerveza, dirá alguno. Éxito. Si soy mejor que los demás, entonces seré feliz. Estaría aprobado por las demás personas. Podría tener control sobre nuestras circunstancias. Tendré paz y estaré contento cuando todo salga según mis planes, mi planificación, mi deseo. Y la verdad es que hemos tratado de aliviar en maneras diversas esa sed espiritual que tenemos. Y las preguntas que quisiera contestar esta mañana son dos preguntas. ¿Quién puede satisfacer la sed espiritual que tenemos? ¿Quién? ¿Cuál es la solución de satisfacer la sed espiritual que tenemos? Y por favor, me acompañan a una escritura, me acompañan a la epístola de Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 7. Pasemos a Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Y comencemos leyendo el verso 37. Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuál es la fiesta que se describe aquí? En Juan 7:37. Es la fiesta de tabernáculos. Inmediatamente después de esta fiesta, de la fiesta de tabernáculos, que duró 7 días, se celebra una fiesta distinta, llamada el octavo día. Y este es el último de los festivales anuales que fueron ordenados por Dios y tiene un profundo significado dentro de su plan de salvación. Leamos nuevamente Levítico capítulo 23, verso 36, que leímos en el mensaje de don Esteban. Levítico capítulo 23, verso 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Y esta instrucción de parte de Dios está también en Números. Pasemos a Números, capítulo 29, verso 35. Números, capítulo 29, verso 35. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis. La fiesta de tabernáculos, que se conocía como toda este periodo de fiesta, era una celebración del pueblo de Israel conmemorando la provisión de Dios para el pueblo de Israel en los 40 años en el desierto, después que salieron de Egipto, después del éxodo de Egipto, que se narra en Levítico 23. Y Dios les dio agua y protección en esos 40 años en el desierto, antes de su llegada o su venida a la tierra prometida. Entonces la fiesta fue un recordatorio de la fidelidad de Dios en haber sacado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y por haberlo sostenido con agua
en su camino a la tierra prometida. Hay dos eventos que se narran en las Escrituras, ¿se acuerdan? Las aguas de Mara, las aguas amargas, y también el agua en la roca. Y como parte de esta fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes de Israel sacaban agua que fluía bajo del templo, una ceremonia de las aguas, y las ponían alrededor del altar para representar la bendición de Dios y la salvación que Él ofrece a nosotros. Y aquí en Juan, en esta escritura, Juan 7, que leímos en versos 37 al 39, vemos que en el último y gran día de la fiesta, o sea, en el octavo día, que es una clara referencia a este último día de celebración de la fiesta de tabernáculos, Jesús se puso de pie en medio de esta procesión que se hacía desde el templo hacia el pozo o estanque de Siloé. Y viceversa, iban y venían. Y que según los libros de la tradición judía, la Misná y el Talmud, consistía en esta procesión, en una procesión, y grupos de sacerdotes dirigidos por el sumo sacerdote, cada día de la fiesta, extraían agua del estanque de Siloé en unas jarras de oro y de plata, y eran rociadas como una libación, como dice Levítico 23, 37, una libación en el altar del atrio del templo. Y en el último día, o sea, en el octavo día, cuando la fiesta estaba en su máxima expresión de gozo, de regocijo, Jesucristo se puso de pie. Alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Piensen en la ceremonia del sumo sacerdote, los sacerdotes, las jarras de oro, de plata, iban, venían, cantando, y Jesús se pone de pie. Y hace una invitación en voz alta, una invitación para recibir agua viva. No el agua física que hablamos en la introducción, para un uso en el desierto o para saciar la sed, sino es un agua viva para saciar la sed espiritual. En el octavo día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso conmemoramos hoy. Y en el verso 38, el que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y pasemos a otra escritura que también se refiere a estos ríos de agua viva. Vamos a Juan, al capítulo 4, al verso 10 al 14. Juan capítulo 4, versos 10 al 14. Y comenzamos leyendo en el verso 10. Juan 4, 10. Está Jesús con la samaritana. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Verso 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Pensando en un aspecto físico. 12. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Verso 13. Y le respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una hermosa profecía.
está refiriendo a un evento de Apocalipsis 7. Apocalipsis en el capítulo 7, en los versos 9 al 17, donde Juan describe a esa multitud vestida de ropas blancas que salieron de la tribulación. A ese momento se está refiriendo. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 17. Apocalipsis 7, 9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Verso 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Verso 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El futuro, hermanos. Vamos a ser parte de esa multitud, vestidos de ropa blanca. Y nunca más tendremos sed, porque tendremos fuentes de agua viva, que en un sentido simbólico es el Espíritu Santo. En el verso 39 de Juan 7, lo leímos. Verso 38, Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, esta invitación que nos hace Jesucristo en este último gran día, en el 8º día, es un ofrecimiento que Dios hizo en el Antiguo Testamento y que luego Jesucristo reafirmó. Miren, leamos Isaías, leamos al profeta Isaías en el capítulo 49, en el verso 10. Isaías, capítulo 49, verso 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Jesucristo. Jesucristo el Cordero. Jesucristo nuestro pastor, nuestro Salvador. Él nos va a guiar a fuentes de agua viva. Leamos un salmo, Salmo 23, versos 1 y 2. Salmo 23, verso 1. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él, Jesucristo, el Cordero. Y en la Biblia, hermanos, sabemos que el Cordero se refiere a Cristo, a Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 29. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso celebramos, eso conmemoramos en esta fiesta. Apocalipsis 7, 17. Leamos nuevamente este verso, el verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y la fuente del agua viva se encuentra casi al final del libro de Apocalipsis y también surge del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Al final de las Escrituras. Apocalipsis 21, 6. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Jesucristo tenía un propósito específico al ponerse de pie en ese octavo día, en el último gran día, al tomar la palabra, al alzar la voz en ese día. Y este propósito se hace, hermanos, claramente visible y entendible cuando nosotros oímos sus palabras hoy. Él que había venido a traer libertad a los cautivos, a traer sanidad a los enfermos, a traernos salvación a toda la humanidad. Entonces su mensaje era sobre la base del propósito de su primera venida. Y evidentemente este propósito específico, particular, durante este último gran día era hacernos una poderosa y tremenda invitación para que todo aquel que tenga sed espiritual y desea alcanzar la eterna satisfacción en Él, la vida eterna, ingresar a la familia de Dios, pertenecer al reino de Dios y por tanto obtener una absoluta seguridad de la vida eterna. Y esta invitación de Jesucristo permanecerá vigente y estará al alcance de todo el mundo, de todo aquel que quiera venir a Jesucristo, nuestro pastor. Y la oportunidad de conocer esta bendición que Él ofreció en aquel día está vigente hoy día para nosotros. Y por eso la conmemoramos en esta fiesta del último gran día, la fiesta del octavo día, y se conmemorará hasta el fin de los tiempos. Y es en Apocalipsis 22, 17, el texto del final de las Escrituras que hace actual y vigente esta invitación cuando dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mis queridos hermanos, que disfruten de esta fiesta santa y que tengan un bendecido y protegido regreso a sus hogares. Que Dios les bendiga.